Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a hablar acerca de la comunicación I2C. El bus I2C es básicamente un protocolo de comunicaciones creado por la empresa Philips en la década de los años 80. Esto con la finalidad de poder comunicar varios dispositivos con un bus de solamente dos hilos. Uno de estos hilos recibe el nombre de SDA o Serial Data, que es para el envío de datos, y el otro hilo recibe el nombre de SSL o Serial Clock, que es para el envío de una señal de reloj. Se dice que la comunicación I2C es de tipo serie síncrono. Es serie porque los datos viajan por un solo hilo, es decir, lo hacen de bit en bit, y es síncrono porque el envío de estos datos es sincronizado por una señal de reloj. En la imagen, por ejemplo, podemos ver varios dispositivos conectados a un bus I2C. La cantidad de dispositivos que utilizan este protocolo para comunicarse es inmensa. Por ejemplo, podemos encontrar desde microcontroladores, memorias externas de tipo EEPROM, controladores de pantallas LCD, sensores de temperatura, por citar algunos de los más conocidos. Cada uno de los pines de comunicación I2C de estos dispositivos es de tipo colector abierto o drenador abierto. Significa que para que la comunicación funcione necesitamos colocar dos resistencias de pull-up. Además, necesitamos asegurarnos de que cada dispositivo que está en el bus I2C tenga una dirección única. Inicialmente podíamos direccionar con 7 bits, es decir, podíamos colocar 128 dispositivos, pero en la actualidad podemos direccionar hasta 10 bits, es decir, podemos colocar hasta 1024 dispositivos. La velocidad de transmisión la podemos encontrar en modo estándar, que es de 100 kilobits por segundo, el modo rápido, que es de 400 kilobits por segundo, y el modo alta velocidad, que es de 3.4 megabits por segundo. Además, la comunicación I2C es de tipo maestro-esclavo, permitiendo incluso el modo multimaestro, es decir, podemos comunicar uno o varios maestros con uno o varios esclavos. Dentro de las funciones principales que realiza el maestro es, por ejemplo, inicializar y finalizar la comunicación. El maestro es quien genera la señal de reloj, además de que el maestro es quien define si la operación que se va a realizar es una operación de lectura o de escritura, es decir, si los datos se van a enviar desde el maestro hacia el esclavo o del esclavo hacia el maestro. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las condiciones que se encuentran presentes en la comunicación I2C. Como les había mencionado, la comunicación es a través de dos hilos. En estado de reposo o cuando no hay comunicación, tanto la línea SDA como la línea SSL se encuentran en estado alto. Esto gracias a las resistencias de pull-up que tienen. Pero quien inicia la comunicación siempre es el maestro, y esto lo hace enviando una condición de start. Esta condición no es otra cosa que un flanco de bajada en el pin SDA, mientras el pin SSL se encuentra en estado alto. Luego de esta condición, todos los dispositivos esclavos que están conectados en el bus pasan a modo escucha, es decir, están esperando que el maestro envíe la dirección del dispositivo con el que desea comunicarse. Luego, quien finaliza la comunicación siempre es el maestro, y esto lo hace enviando la condición de stop, que no es otra cosa que un flanco de subida en el pin SDA cuando el pin SSL se encuentra en estado alto. La comunicación en el bus I2C es de byte en byte, es decir, cada 8 bits. Cuando, por ejemplo, el maestro ha enviado un dato hacia un esclavo, ha enviado los 8 bits, y para esto se han producido 8 pulsos de reloj. Pero en el noveno pulso de reloj, el maestro libera el pin SDA y espera que el esclavo que ha recibido la data envíe un flanco de bajada en el pin SDA. Esto es el bit ACK o bit de reconocimiento, el llamado acknowledge, y no es otra cosa que un bit que confirma al maestro de que el esclavo ha recibido el dato de forma correcta. De igual forma, cuando el maestro está en modo lectura y el esclavo envía data hacia el maestro puede producir un pulso de ACK o una condición de acknowledge, indicándole al esclavo de que la data que ha enviado ha sido recibida de forma correcta. Y finalmente tenemos la condición de no acknowledge, que es lo inverso de arriba, es decir, en el noveno pulso reloj, quien ha recibido la data mantiene la línea SDA en alto, indicando de que la data no ha sido recibida de forma correcta. Y finalmente tenemos la condición de restart, que no es otra cosa que una condición de stop seguida de una condición de start. Esta condición la vamos a utilizar cuando, por ejemplo, deseamos leer desde un dispositivo esclavo. Bien, ahora estamos en la hoja de datos del PIC 16F873A, que es el PIC que vamos a utilizar en ese ejemplo.
y nos dice que estos microcontroladores tienen un módulo que se llama MSSP. Este módulo puede trabajar en modo I2C o en modo SPI. En este ejemplo lo vamos a configurar para trabajar en modo I2C. Para esto vamos a configurar los siguientes registros, comenzando el registro SSP-STAT. De aquí lo que nos interesa es configurar el bit 7 que se llama SMP, donde vamos a determinar la velocidad de transmisión que vamos a utilizar. Por ejemplo, si ponemos en 1 este bit, utilizaremos la velocidad estándar, que es a 100 kHz, y si colocamos en 0 este bit, estaremos utilizando la alta velocidad, que es de 400 kHz. ¿Qué configuración debes utilizar? Esto depende bastante de la velocidad de trabajo de los dispositivos esclavos con los que te vas a comunicar. En este ejemplo lo vamos a colocar en 1 porque vamos a utilizar la velocidad estándar. El segundo bit que nos interesa es el CKE. Si colocamos en 1 este bit, significa que vamos a trabajar con las especificaciones del SMBus, cosa que no vamos a hacer aquí, así que dejamos este bit en 0. Los demás bits no nos interesan, así que todo lo demás lo dejamos en 0. El segundo registro que vamos a configurar es el registro SSPCON. Aquí lo que nos interesa configurar es el bit 5, SSPEN. Este bit, si lo ponemos en 1, significa que estamos habilitando la comunicación por el puerto I2C. En este caso hay que configurar aparte tanto los pines SDA como los pines SCL como entrada. En este caso corresponden los pines RC3 y RC4. Lo siguiente que vamos a configurar es el modo de trabajo. Como recordarán, en el bus I2C nosotros podemos trabajar el microcontrolador ya sea en modo maestro o en modo esclavo. En este ejemplo lo vamos a trabajar en modo maestro. Así que podemos escoger una de estas opciones con estos 4 bits. El que nos interesa a nosotros es esta, que es el I2C en modo maestro y con un reloj utilizando esta fórmula. Bien, a través de esta fórmula vamos a hallar la velocidad a la que vamos a trabajar. En este caso, este número lo vamos a cargar en este registro que es SSP-ADD. Bien, el tercer registro que vamos a configurar es el SSPCON2. Aquí lo que vamos a hacer es dejar todos los bits en 0 porque la mayoría de estos bits son los que se utilizan cuando la comunicación I2C ya ha iniciado. Así que vamos a MPLAB para crear un proyecto. Bien, entonces yo ya tengo aquí un proyecto creado, se llama I2C-PIC16F873A. Esto para ahorrarnos un poco de tiempo. Estoy usando la versión 1.45 del compilador X8. Y para esto estamos importando la librería que habíamos visto en un video pasado, que era lsd.h, y también estamos utilizando una nueva librería que es la i2c.h. Además, acuérdate de que estos archivos tienen que estar en la misma carpeta de tu proyecto y además todos los .h tienen que estar incluidos en la carpeta de encabezados y los .c en los archivos fuente. Esto se hace de una forma muy fácil, simplemente clic derecho y le das agregar ítem existente y buscas los .h o los .c según correspondan. Bien, vamos a ver qué cosa tiene la librería i2c.h. Aquí por ejemplo tenemos la función i2c init, que es donde vamos a inicializar el puerto i2c. Vamos a configurar los registros que habíamos visto hace un momento y además vamos a configurar los pines del puerto i2c como entrada. En este caso los pines RC3 y RC4. Por eso que utilizamos los registros tris. Tenemos la función i2c start, que es para inicializar la comunicación. Tenemos la función i2c restart, la función i2c stop para detener la comunicación i2c, la función i2c read para leer el dato que ha llegado por el puerto i2c, la función i2c ACK para enviar un ACK hacia el esclavo indicándole que el dato que ha enviado ha sido recibido de forma correcta, la función i2c NAC y la función i2c write para escribir un dato hacia el bus i2c. En este caso le pasamos un parámetro de tipo char. Este dato lo almacenamos en el registro sspbuf. Vamos al archivo principal y como en la librería LCD yo aquí he configurado que los datos del LCD los voy a enviar a través del puerto C, los declaro aquí, y los datos de control para la pantalla LCD van a ser a través de los pines RA2 y RA3. Por eso que estoy utilizando el puerto A como entradas y salidas digitales. Bien, entonces como ya les había comentado, vamos a configurar el microcontrolador para que trabaje en modo maestro. Así que necesitamos de un dispositivo esclavo para poder comunicarnos con él. En este ejemplo vamos a utilizar una memoria externa de tipo EEPROM, que es la 24LC256.
Este es un dispositivo fabricado por la empresa Microchip que viene en un encapsulado de 8 pines donde el pin 4 es para conectarlo a GND, el pin 8 es para la alimentación y los pines 5 y 6 son para la comunicación I2C, mientras que los pines 1, 2 y 3 nos van a ayudar a personalizar la dirección que este dispositivo va a tener cuando esté conectado en un bus I2C. Vamos a ver algunas de las características más importantes de este dispositivo, por ejemplo, que nos permite almacenar hasta 32 kilobytes de datos. Y además su memoria está dividida en 512 páginas, donde cada página está compuesta por 64 bytes. La velocidad máxima de comunicación que nos permite es 400 kHz, y está bien porque nosotros la vamos a utilizar a 100 kHz. El fabricante nos garantiza hasta 1.000.000 de ciclos de borrado y escritura. El voltaje de operación va de 2.5 voltios hasta 5.5 voltios. El tiempo de escritura es de aproximadamente 5 milisegundos. Y la retención de datos del dispositivo es mayor a 200 años. Ahora vamos a ver aquí cuál es el procedimiento que tenemos que hacer para poder escribir un dato, es decir, un byte, dentro de una posición específica de la memoria EEPROM. Para esto, como se acordarán, quien inicia la comunicación siempre es el maestro, enviando una condición de start. Luego enviamos un byte que va a contener 7 bits que indican la dirección del dispositivo esclavo con el que deseamos comunicarnos. De estos 7 bits, los 4 bits más significativos es un número que ya está establecido por el fabricante. Para este tipo de memorias el número es 1010. Y los 3 bits menos significativos son los números que corresponden a los pines A0, A1 y A2. Dependiendo del nivel al que se encuentren conectados estos pines, podremos definir una dirección específica para este chip. Como son 3 bits, podríamos tener hasta 8 combinaciones, es decir, podríamos colocar hasta 8 de este tipo de memorias en un bus I2C. Y finalmente, el octavo bit que estamos enviando, que es este, nos indica la operación que deseamos realizar. Como esta es una operación de escritura, colocamos este bit en 0. Luego de esto, el dispositivo esclavo que se identifica con esta dirección que acabamos de enviar nos va a responder con una condición de ACK. Luego, el maestro procede a enviar la dirección o la posición de memoria a la que deseamos escribir. Como es una memoria que puede almacenar hasta 32 kilobytes, esta dirección va a estar compuesta por 2 bytes. Primero enviamos el byte más significativo. El esclavo nos responde con una condición de ACK. Luego enviamos el byte menos significativo que corresponde a la dirección. Y el esclavo nos vuelve a responder con una condición de ACK. Después de esto enviamos el dato, el byte que deseamos almacenar. Es decir, este byte lo hemos almacenado en esta dirección de la memoria EEPROM. Finalmente el esclavo nos responde con un ACK y para terminar la comunicación el maestro envía una condición de stop. Bien, pero ¿qué pasaría si en algún momento tú necesitas enviar una gran cantidad de datos? Para esto podemos escribir por página. Cada página consta de 64 bytes. La operación es muy similar a la que habíamos visto acá. Comenzamos con la condición de start, enviamos el byte que contiene la dirección del dispositivo esclavo, enviamos la operación de escritura, es por eso que el octavo bit lo colocamos a 0. El esclavo nos responde con un ACK, enviamos la dirección. El esclavo nos responde con las condiciones de ACK y finalmente comenzamos a enviar el primer byte. El esclavo nos vuelve a responder con un ACK y de esta forma hasta completar los 64 bytes. Finalmente, para terminar la comunicación, el maestro envía la condición de stop. Ahora, si quisiéramos leer un dato desde una posición específica de esta memoria, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Comenzamos enviando la condición de start. Enviamos la dirección del dispositivo esclavo y comenzamos con una operación de escritura. El esclavo que se identifique con esta dirección nos va a responder con un ACK. Así que enviamos la dirección que corresponde a la posición de memoria EEPROM que deseamos leer. Como ya les dije, esta dirección está compuesta por 2 bytes. Así que enviamos primero el primer byte. El esclavo nos responde con un ACK. Enviamos el segundo byte. El esclavo nos vuelve a responder con una condición de ACK y luego volvemos a enviar una condición de start. Enviamos nuevamente la dirección que corresponde al esclavo, pero esta vez con una operación de lectura. El esclavo nos va a responder con un ACK y finalmente el esclavo nos va a enviar un dato. Este dato es el dato que se encuentra en esta posición o en esta dirección de memoria EEPROM. Finalmente, como en este caso solamente deseamos leer un byte, enviamos una condición de no ACK
para decirle al dispositivo esclavo que no queremos más datos. Y finalmente, para terminar con la comunicación, enviamos la condición de stop. Ahora vamos a ver si es que deseamos leer más de un byte. En este caso el procedimiento va a ser el mismo, toda esta parte es la misma, pero luego cada vez que leamos un dato, por ejemplo hemos leído el dato que se encontraba en la posición 0, el maestro, después de recibir este dato, envía una condición de ACK. Con esto le dice al esclavo que el dato que ha enviado se ha recibido de forma correcta y que proceda a enviar el dato que se encuentra en la memoria siguiente, o mejor dicho, en la posición siguiente. Entonces la memoria envía el dato que se encuentra en la posición 1. Luego el maestro vuelve a enviar una condición de ACK y el esclavo vuelve a responder enviando el dato que se encuentra en la siguiente posición. En este caso correspondería a la posición 2. Finalmente, cuando ya hayas leído la cantidad de bytes que tú deseas, para finalizar, para decirle al dispositivo esclavo que deje de enviar datos, el maestro envía la condición de no ACK. Y finalmente, para acabar con la comunicación, el maestro procede a enviar la condición de stop. Bien, ahora el trabajo es pasar todo este procedimiento que hemos visto a código. Y vamos a comenzar implementando estas dos funciones. lsd-init es la función que nos permitía inicializar la pantalla LCD. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior. Y la función i2c init nos permite inicializar la comunicación i2c. Ahora, para ganar un poco de tiempo, yo aquí simplemente voy a pegar un código que ya tengo. Aquí está. Esto lo ordenamos. Como les había mencionado, comenzamos enviando la condición de start. Luego enviamos un byte que corresponde a la dirección del esclavo con el que deseamos comunicarnos. Y el octavo bit indica la operación que deseamos realizar. En este caso es una operación de escritura, es por eso que el octavo bit lo colocamos en 0. Acuérdense que los 4 bits más significativos son los bits que corresponden a un número que ya está establecido por el fabricante, y los 3 bits menos significativos de la dirección son los pines de la memoria EEPROM. En este caso estos 3 pines nosotros lo hemos colocado a tierra, así que por eso colocamos 000. Luego enviamos la dirección de memoria en la que deseamos escribir el dato, en este caso es la posición 00. Y finalmente enviamos el dato. Este dato puede ser un carácter, por ejemplo el carácter H. Y para finalizar enviamos la condición de stop. Vamos a compilar esto. Vamos a Proteus. Vamos a probar el código. Presionamos pause. Y ahí está. Aquí vemos el contenido de la memoria EEPROM, donde me dice que en la posición 0 se encuentra presente el carácter H, que es el dato que acabamos de enviar por el puerto I2C. Ahora vamos a proceder a leer este dato y además a mostrarlo por la pantalla LCD. De igual forma, acá copiamos un código para ahorrar un poco de tiempo. De igual forma, comenzamos con la condición de start. Enviamos la dirección del dispositivo esclavo con el que deseamos comunicarnos. Indicamos que va a ser una operación de escritura. Enviamos la dirección de la memoria EEPROM que deseamos leer. Luego, aquí ejecutamos una condición de restart, que no es otra cosa que una condición de stop y una condición de start. Luego volvemos a enviar la dirección del dispositivo esclavo, pero aquí lo que cambiamos es la operación. Esta vez queremos hacer una operación de lectura, por eso que el octavo bit lo ponemos en 1. Y luego llamamos a esta función que se llama lsdDato. Esta función lo que hace es mostrar un carácter por la pantalla LCD. ¿Qué carácter vamos a mostrar? El carácter que ha llegado por el puerto I2C. Eso lo hacemos utilizando esta función I2C-read, que devuelve el carácter que ha llegado por el puerto I2C. Finalmente, como solamente vamos a leer un dato, enviamos la condición de I2C no ACK. Y para terminar con esto, enviamos la condición de stop. Además de esto, aquí vamos a poner un pequeño retardo después de haber hecho la escritura. Un retardo de 20 milisegundos para darle tiempo a la memoria que grabe todos los datos que le hemos enviado. Vamos. Aquí falta compilar. Vamos a compilar esto. Vamos a ejecutar esto y ahí está. El dato que acabamos de guardar lo acabamos de mostrar por la pantalla LCD. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo quiero escribir más de un dato? Entonces, por ejemplo, si yo lo que quisiera escribir, vamos a crear aquí un array de caracteres.
y vamos a cambiar acá. En vez de escribir un solo dato, vamos a escribir 8 bytes. Esto lo hacemos con un for para que sea más rápido. Y lo que estamos escribiendo son las posiciones del arreglo que acabamos de crear. En este caso vamos a escribir las primeras 8 posiciones de este arreglo dentro de la memoria EEPROM. Luego, para leer este dato, lo que vamos a hacer aquí es simplemente reemplazar esto. Y ya está. Lo que hacemos es nuevamente utilizar un for para leer las 8 primeras posiciones de la memoria EEPROM. Entonces creamos un contador que va desde 1 hasta 8 y preguntamos si hemos leído los 8 bytes. Si estamos leyendo el octavo byte, entonces enviamos una condición de no ACK para decirle al esclavo que deje de enviar datos. Pero si todavía no nos encontramos leyendo el octavo byte, simplemente enviamos una condición de ACK para informar al esclavo que proceda a enviar el siguiente byte. Y para finalizar, cuando salimos del for, enviamos la condición de stop. Vamos a compilar esto. Vamos a probar en Proteus. Presionamos pause. Vemos en el interior de la memoria EEPROM y ahí efectivamente acabamos de escribir estos datos, estos 8 bytes en la memoria EEPROM, y además lo estamos mostrando por la pantalla LCD. Ahora voy a colocar la cámara por acá. Vamos a cargar este código en el microcontrolador. Coloco la cámara por acá. Aquí, si logran apreciar, se encuentra la memoria EEPROM con sus respectivas resistencias de pull-up. Aquí estamos utilizando el PIC16F873. Bien, y ahí está. Espero que se logre ver. Aquí está PIC16F87. Estamos imprimiendo los 8 caracteres que acabamos de escribir dentro de la memoria EEPROM. Espero que estos materiales que estamos subiendo te sean de gran ayuda. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas el video. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias.